2021 está llegando a su final. En la política mexicana ya se habla de posibles candidatos a la presidencia, a pesar de que todavía estamos muy lejos de las próximas elecciones. En temas internacionales, la relación entre Irán y el Estado de Israel es cada vez más hostil. ¿Existe la posibilidad de una guerra? Esta y otras preguntas responden a entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal Nadia? Muchas gracias y muchas gracias Enlace Judío por esta plática. Esdras, estamos ya cerrando el año y en esta ocasión tenemos una candidatura ya presidencial, tal vez adelantada, muy diferente a lo que se ha vivido en otros años. ¿Sucederá en esta ocasión que tendremos una candidatura adelantada antes de tiempo? Mira, el presidente de la República decidió después de la elección del mes de junio adelantar prácticamente lo que sería la sucesión presidencial como tal. Eso fue lo que hizo. Pues decir que su candidata, prácticamente la que él veía como su posible sucesora, es Claudia Sheinbaum. Dijo que los demás podrían seguir, por supuesto, ahí jugando, pero abiertamente impulsa a Claudia Sheinbaum, quien tuvo un muy mal resultado dentro de la Ciudad de México, pierde la mitad de la ciudad, toda la zona oeste, llamémosla así, de la Ciudad de México, y sin embargo es vista por Andrés Manuel López Obrador como la gente más confiable, al viejo estilo del priismo, cuando se dedicaban a poner básicamente a quienes consideraban sus sucesores, les heredaban el poder. Y el poder, como el dinero, se le hereda a los hijos, no a los amigos, no a los hermanos, no a la gente confiable, sino a aquellos que uno cree, supone, van a ser continuadores de la obra. Y por eso esta figura. En ese momento, obviamente una sucesión adelantada lo que hace es provocar que por lo menos otras dos figuras que estaban ahí también peleando, empiecen a tratar de moverse en otro ámbito, que son Marcelo Ebrard, por un lado, por supuesto, y por otro Ricardo Monreal. Además de otros que podrían estar ahí jugándola. Pero en términos reales, estas son las figuras que dicen, bueno, pues nosotros ¿qué hacemos? Y vemos ahí un juego de golpes bajos, de levantar la mano, de mostrarse como posibles sucesores en algo que complica la acción de gobierno, por supuesto, porque no se puede al mismo tiempo hacer campaña y gobernar. Bueno, parecería que no, pero sin embargo así es como lo están haciendo y esa sería una dinámica propia, la dinámica de Morena y del gobierno. Y por otro lado está la oposición, una oposición que no tiene muchas figuras, que no encuentra una figura unificadora. Ya hemos visto Alianza PAN-PRI-PRD, un movimiento ciudadano que busca por ahí candidaturas, y bueno, pues otra vez la repetición de Ricardo Anaya, que se vuelve a lanzar como posible candidato. Dentro de Acción Nacional con problemas de liderazgo interno, figuras como el propio presidente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, que dice yo también quiero, y esto empieza a resquebrajar lo que podría ser este tipo de alianza. ¿Por qué? Porque se está buscando un candidato fuerte que sea quien enfrente a el candidato de Morena, y aparecen ahí obviamente otros nombres. El nombre, por supuesto, por Movimiento Ciudadano, de Luis Donaldo Colosio, un joven, Colosio Riojas, que tiene más que nada el impulso del nombre de su padre asesinado, y que de alguna manera eso es lo que le da una mayor fuerza. Está, por supuesto, Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, que estaría también propuesto por Movimiento Ciudadano, que dice yo voy solo. Y en el otro lado, otros que alzan la mano, por supuesto, Enrique de la Madrid, el que fuera secretario de Turismo en la administración pasada, y empiezan a aparecer otro tipo de candidaturas. Lo cierto es que hasta ahora lo único que se ve en esta sucesión adelantada es un solo candidato por Morena o candidata por Morena, y una oposición que tendrá que encontrar un denominador común, un solo candidato, ya sea del suyo o alguno de los de Morena que diga, pues como no me eligieron a mí, me voy a la oposición, y en ese momento aparezca como opción.
otra vez jugar a 3 candidaturas, lo único que haría es obviamente fortalecer al candidato o a la candidata oficial. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el riesgo en este momento? En que faltan por lo menos 2 años y medio para que esto cuaje, y mientras hay problemas mucho más profundos y serios, la sucesión presidencial ya comenzó y en lugar de resolver problemas están buscando cómo meterle el pie al contendiente y ponerse adelante en esta carrera, Nadia. Así es sumamente temprano para hacer pronósticos, Esdra. Estamos hablando que faltan poco más de 2 años, pero si tú pudieras hacer pues una apuesta de posibilidades, ¿qué candidato crees tú que puede ser el próximo presidente de México? Aunque es sumamente temprano para hacer una declaración como esta, ¿a quién le ves más posibilidades? No, ahora sí que yo prefiero pronosticar el pasado, o sea que ya lo conozco, que el futuro es imposible, Nadia. El que hoy te diga que hay alguien, quién va a ser el presidente del 24, pues te está diciendo cosas para las cuales no hay elementos propios. Hoy tienes una candidata como Claudia Sheinbaum, que pues está supeditada, es cierto, al apoyo del presidente, lo tiene. Hay que saber que el presidente tiene altísimos niveles de popularidad independientemente de los resultados de su gobierno, pero esa popularidad no se traslada. Tan es así que el resultado de la elección intermedia en la Ciudad de México le fue sumamente negativo. Ahora, todo depende de qué pase en los próximos 2 años. Hasta ahora, la popularidad de López Obrador ha sido superior a los resultados de su gobierno y le ha dado la posibilidad de gobernar en esa tónica. ¿Qué pase en los próximos 2 años? ¿Qué pase en términos económicos? ¿Qué pase en términos de la estabilidad política y de seguridad del país? Eso es lo que te va a dar, te van a dar los números sobre qué es lo que va a suceder. Hoy apenas estamos en el principio, no sabemos si Monreal se va a disciplinar o se va a lanzar por el Partido del Trabajo, o si Marcelo Ebrard negociará con la oposición. No sabemos quiénes se van a bajar de la oposición, por eso es que tratar de adivinar sobre quién sería el mejor candidato en este momento es jugar a la lotería. Tendremos que ver cómo se agrupan, qué es lo que plantean. Lo que me queda a mí claro es que la próxima elección es una elección entre profundizar lo que ha hecho este gobierno en términos del cambio y la destrucción de ciertas instituciones que considera inútiles y tratar de reconstruir lo que se tenía hasta ahora. Ese es el debate que se va a tener y eso es sobre lo que la ciudadanía de México va a tener que elegir, Nadia. Pasando a otros temas, Esdra, a temas internacionales, la tensión entre Irán y el Estado de Israel se incrementó de manera muy, muy importante. ¿Cuál es el riesgo real? ¿Hay posibilidades reales, factibles de una guerra ya en sí? Hay que recordar que todo esto de la reactivación de la agresividad iraní tiene que ver con algo que ya venía manejándose. El hecho de que se haya cancelado en la administración Trump el acuerdo que se tenía con Irán hizo que Irán volviese a tener otra vez esta intención de jugar a una mayor presión con respecto a la creación de armas nucleares. La guerra en Siria, la intervención rusa-iraní en Siria hizo que pues simplemente se trasladara el conflicto en Occidente a Siria-Líbano y hace unos cuantos días apenas confirma el hecho de que la aviación israelí destruyó depósitos de armas químicas iraníes en Siria. Lo que estamos viendo básicamente como el traslado, digamos, del conflicto entre Irán y Occidente a Siria, y en donde Israel tiene ahí una parte importante, y en ese sentido la reacción del gobierno de Bennett tratando de alguna forma de obtener garantías de que una negociación con Irán tiene necesariamente que garantizar no solamente la desnuclearización de el propio gobierno iraní o de su industria como tal, sino también el compromiso, la supervisión de que sus armas no sean trasladadas hacia otros territorios, como es el caso de Irán, a
través de Hezbollah o también incluso en Siria. Esa sería una parte del ingrediente. Y es que esto se complica porque los niveles de tensión con Rusia, que como sabemos está pues, amenazando con invadir Ucrania, con China, que a su vez ha aumentado la tensión con los Estados Unidos, la ha aumentado con Taiwán, con la isla que era anteriormente la República China y que ahora el gobierno de Xi Jinping desde hace tiempo lo asumen como un territorio propio y amenazan también con pues, ocuparla militarmente. Esto te hace generar otra vez un escenario, digamos, de confrontación militar muy alto. Otra vez la potencia norteamericana y Europa enfrentados con una Rusia que amenaza con la invasión en Ucrania y tratar de demostrarles a los europeos que ellos son la fuerza que determina en ese continente y en Asia. Los chinos ahora aliados de nuevo otra vez con Rusia y demostrarle a los norteamericanos que no pueden imponer condiciones ni en lo militar ni en lo económico, que es el otro pleito, y es ahí en donde el escenario internacional de comercio, pero también el bélico, empieza a moverse de manera peligrosa. Irán es sin duda alguna entre todos estos con el que menos se tiene la posibilidad real de obtener garantías. No es que Rusia sea muy confiable, pero el gobierno iraní es definitivamente un gobierno en el cual para obtener certeza se requieren candados y supervisiones muy profundas, dado además el hecho de que en el caso iraní su objetivo de destruir al Estado de Israel es manifiesto, y en ese sentido, pues sí, el asunto se complica. Incluso cuando se habla de una recuperación económica como tal, este escenario que te estoy planteando, donde Irán aparece como la gran amenaza, hace que pues, cierto tipo de inversiones y de confianza en recuperarse de la pandemia se detengan cuando el escenario de guerra y el escenario de expansión nuclear de Irán pues aumenta en forma significativa, y en eso es donde estamos ahora parados. Y bueno, un gran interrogante para el 2022 es ¿qué se hace finalmente con Irán? Un tema muy peligroso que estaremos siguiéndolo muy de cerca, y es que tiene muchas secuelas, Esdra, este tema nuclear iraní. Una de esas secuelas, de esos efectos secundarios, pues son las repercusiones económicas que implica este tema. Platícanos cuál es la relación entre el tema nuclear iraní y la recuperación económica. Mira, te ahondo un poquito en esto. El problema fundamental con este tipo de acciones es que la amenaza iraní tiene que ver no solamente con la acción nuclear, sino con el tema petrolero. Rusia está jugando un papel fundamental ahora, junto con los países de la OPEP, los países fundamentalmente árabes, que están intentando de alguna manera volver a llevar precios de petróleo a niveles altos, después de que cayeron el año pasado, recordemos, abajo de cero incluso. Irán fue sancionado, su petróleo no se compraba supuestamente, pero se lo vendían a China de forma ilegal, y China lo compraba y servía para financiar determinado tipo de movimientos ilegales en todo el mundo. El problema radica fundamentalmente en que hoy los Estados Unidos están parando el precio del petróleo a $70 el barril porque sacaron dinero de las sacaron petróleo de las reservas estratégicas norteamericanas y con eso estabilizaron. Irán tiene la posibilidad de generar un conflicto a un nivel que pueda otra vez paralizar la economía. Lo tiene y lo saben. Tuvieron en el pasado dentro de su país acciones, represión que tuvieron que ejercer sobre su población porque las sanciones que les aplicaron les bajaron el nivel de vida, pero han tenido la fuerza suficiente como para reprimirlas. Lo hicieron con fuerza, y hoy tienen la posibilidad de tener ese poder
con un radicalismo político enorme. O sea, se han ido cada vez más a un mayor extremismo religioso y al mismo tiempo a una posibilidad mayor de un enfrentamiento armado. Si Rusia blofea con la posibilidad de invadir Ucrania y sabe muy bien que las tropas de la OTAN pueden detenerlos, etcétera, etcétera, y ahí es donde pues, se dan estos diálogos abiertos con Biden, etcétera, y jugamos a una política sí de choque, pero al mismo tiempo de negociación. En el caso iraní, la posibilidad de que uno de los sectores radicales decida soltar la chispa está presente, y por eso el gran temor en términos no solo del enfrentamiento, sino de una parálisis económica está presente. Esdras, el año está terminando. ¿Cómo podemos resumir el año 2021? Seguimos conviviendo con la pandemia, han existido nuevas variantes, por otro lado hay un tema de inflación bastante importante. ¿Cómo resumimos este año 2021? Mira, fue un año donde finalmente el gran logro fue el descubrimiento y la aplicación de las vacunas. Hay que encontrar el lado positivo. Este descubrimiento y esta acción científica de altos vuelos, de una gran capacidad y una rapidez que salvó a millones y millones de personas en todo el mundo, es yo creo el gran logro de este año. El haber podido aplicar estas millones de vacunas y salvar a millones de personas con ello es creo que la parte fundamental. Recuperaciones económicas en muchos países, fundamentalmente en los países industrializados, también es algo que bueno pues termina por verse como algo que, si bien en el 20 veíamos que el mundo se acababa y esto se dirigía a una situación incontrolable, en el 21 volvemos a respirar. No es igual para todos. Los países pobres, los países con gobiernos dictatoriales, con gobiernos autoritarios que no entienden la ciencia o no la quieren entender, o que pensaron que esto se iba a acabar por X razones, o porque no supieron negociar la entrega de vacunas, o porque de verdad no tenían recursos, pues terminaron verdaderamente a la deriva. Y hoy todavía tenemos, con la aparición, ya lo platicamos en la entrega pasada de Omicron, aunque puede ser a lo mejor más benévolo, tenemos grandes cantidades de población en el mundo que a raíz de la pandemia se empobrecieron. El proceso que llevábamos de reducción paulatina de la pobreza por una expansión enorme de la producción y de bienes y servicios que iban llegando a distintos países, se ha venido reduciendo. El aumento de la inflación, que es el peor de los males, el aumento de precios, básicamente por reducción de oferta, porque no hay productos, porque no se produce lo que se necesita por esta distorsión generada por la pandemia, llevó al aumentar los precios, a reducir el poder adquisitivo y fundamentalmente de la gente con menos recursos. Y ese es digamos, la gran pérdida de este 2021. Creo que ese es el elemento más grave y como, digamos, resumen es sistemas de salud, creo. Países que tenían sistemas de salud bien armados, sufrieron enormemente, pero pudieron resistir, recuperarse. La necesidad de invertir en salud, en sistemas de salud eficientes y con capacidad de atender a las grandes mayorías es la apuesta. Si tú no tienes un sistema de salud que le brinde a la gran mayoría de la población acceso a medicinas, a servicios, no puedes garantizar ni crecimiento económico, no puedes garantizar ni lucha contra la desigualdad, etcétera, no puedes garantizar nada. Incluso el tema de la educación, todo gira en torno a la salud, que durante mucho tiempo dijimos, bueno, ahí está al lado, se puede, hay formas a veces más rudimentarias de mantener la salud. Hoy, cuando una pandemia de estas se te da, sabes muy bien que la disyuntiva es o entras en el sistema de salud y sobrevives o simplemente te mueres.
Y creo que en ese sentido, ese es el gran desafío para el 2022, es la inyección de recursos y prioridades para el desarrollo científico, por supuesto, pero para sistemas de salud que le den la posibilidad de acceso a esta situación de bienestar real, de recibir este tipo de recurso que es atención sanitaria para las grandes mayorías. Y creo que esa es la gran respuesta o la gran experiencia que hemos obtenido en este año y que deberemos de seguir aplicando. Sistemas de salud, inversión en ellos y capacidad a partir de ello de generar todo lo demás. Educación, crecimiento, inversión y lo que quieras. Claro, de acuerdo con eso. Finalmente, Esdra, pues tenemos los temas comunitarios. Hay muchos retos para el próximo 2022, retos sobre todo en el interior de las comunidades de tema económico. ¿Cuáles son las prioridades para las comunidades judío-mexicanas? Volvemos quizá y hay que reproducir una parte de ellas y empecemos con salud, sistemas de salud primero. La comunidad judía mexicana perdió a más de un centenar de personas por COVID. Habría que analizar si se trató de gente que tenía, por supuesto, comorbilidades, lo que tú quieras, pero yo sí insistiría en que hay que meterle todavía más en términos de prevención y salud, incluso dentro de la comunidad. Sabemos que hay todas estas campañas para que la gente tenga un seguro médico, campañas de salud, información, desmentir una y otra vez a charlatanes que insisten en que el tema de la vacunación es maligno, en que no hay necesidad de hacerlo, en que no hay que vacunar a los niños, en todo esto que en el mundo se va generando como parte de un mundo oscuro, desgraciadamente, que sigue produciéndose y que se reproduce mucho en comunidades. Estas ideas mágicas negativas de que finalmente el choque entre ciencia y religión te lleva necesariamente hacia tener que optar por una u otra cuando tú tienes respuestas científicas que tienen que ser asumidas como reales, y una de ellas es eso, el tema de salud por encima de cualquier otro tipo de conocimiento o de creencia. Porque eso es finalmente lo que salva vidas y no amuletos o formas de fetiche que definitivamente no pueden ser consideradas como un sustituto de la ciencia y de la posibilidad real de salvar vidas. La apuesta por la salud, la apuesta por la racionalidad, el uso de la razón para poder impulsar proyectos que funcionen, modelos educativos rentables, modelos educativos que a su vez que reproduzcan la continuidad judía, te den la posibilidad real de que estos niños y jóvenes accedan a esquemas de conocimiento que les den posibilidad de vivir decorosamente o subir en la escala social a través de la educación y el conocimiento. Tener esa habilidad para generar formas de superación y no quedarse simplemente en una escala en donde la educación es algo así como una pintura más que hay que tener para pues simplemente quedarse en ese nivel. El mundo judío ha sido un mundo de vanguardia, de conocimiento, de avance, de desarrollo tecnológico, y eso es lo que hay que impulsar y sobre eso hay que invertir. Y eso es lo que hay que generar como prioridad, sin descuidar, no estoy mandando a un segundo plano, la continuidad y la identidad judía en todas sus versiones. Pero suponer que podemos descartar el modelo de crecimiento y de una educación con bases sólidas y científicas es prácticamente un suicidio en términos de desarrollo comunitario. Así es, Esdra, pues el año 2022 ya está a la vuelta de la esquina con un sinfín de temas en cuestiones políticas, económicas, comunitarias
y será para Enlace Judío un placer contar con tu presencia y con tus análisis siempre muy claros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a Enlace Judío por la confianza y aquí estaremos el próximo año. Gracias, Esdra. Feliz año. Gracias, Salud.